Hola, soy Inés Diz, soy residente de primer año de Enfermería Familiar y Comunitaria. Voy a tratar el tema de la disfagia y la voy a dividir en dos partes. Una primera parte teórica, que la voy a intentar hacer amena, y luego otra parte práctica. Se va a dividir en primero una introducción, donde se va a hablar rápidamente pues, por qué es la disfagia, las repercusiones y los diferentes tipos, y una segunda parte que es su valoración, que es donde le vamos a dar más importancia. Antes de comenzar, quiero poner un poco en contexto. A nivel de la población española, encontramos una población que está envejecida, con una pirámide poblacional en forma de bulbo regresiva, donde tanto la edad media está aumentada, porque la esperanza de vida también es mayor que hace años. ¿Por qué comento esto? Porque la disfagia, aunque tenga múltiples etiologías, la principal es la edad, que es el principal factor de riesgo, entonces podría denominarse que es un síndrome geriátrico. Esto es un estudio que se hizo en Barcelona en el 2012, pero el dato que me parece más representativo y en el que quiero hacer un poco de hincapié es el que el 25% de la población que vive en comunidad de forma autónoma, que es independiente, sufre disfagia y en la mayoría de las ocasiones esta no está diagnosticada. Como ya sabemos, la disfagia es una dificultad a la hora de deglutir el bol alimenticio de forma correcta. Esto va a estar determinado por la seguridad y por la eficacia. La seguridad es la capacidad que tiene una persona de deglutir el bol alimenticio sin que haya complicaciones respiratorias. Y la eficacia es la capacidad que tengo yo de poder ingerir la cantidad que es necesaria para mi cuerpo para estar en un correcto estado a nivel nutricional, tanto de líquidos como de sólidos. Aquí este es un vídeo donde observamos una alteración y parte del bol alimenticio es ingerido y pasa a través de la vía respiratoria. Pero quiero aclarar una cosa, hay dos tipos de disfagia. La principal, que es la que se suele hablar, es la orofaringea, que es la que vamos a observar aquí, que es la que se va a producir una alteración a nivel de la boca y hasta el esfínter exofágico superior, y luego tendríamos la exofágica, que es en un 20% de los pacientes, que es ya cuando es a nivel del cuerpo esofágico hasta el esfínter exofágico inferior. Las repercusiones más o menos todos los conocemos, la desnutrición, que va a generar un deterioro general en el paciente, potenciándome el síndrome de fragilidad, y además esta desnutrición afecta a la musculatura y también va a repercutir en la musculatura deglutoria. Por tanto, vamos a tener que la disfagia produce desnutrición y al mismo tiempo esa desnutrición va a agravarlo. Generalmente en el 70% de los pacientes que padecen disfagia además van a tener un riesgo de desnutrición y de malnutrición en un 70%. Y respecto a la deshidratación, a corto plazo va a provocar xerostomía, entonces va a haber un aumento de la colonización y de las infecciones, y a largo plazo, como se observa en la imagen, confusión, insuficiencia renal de origen prerrenal, infecciones urinarias. Y una de las complicaciones que yo creo que le damos más importancia es a la neumonía por aspiración, que es el vídeo que os enseñé antes. Hay que tener en cuenta que los pacientes que padecen disfagia orofaringea en el 50% de las ocasiones padecen neumonía, y esta neumonía en el 50% de las veces puede producir una mortalidad. Por tanto, es una complicación que es bastante importante. Aparte de todo eso, vamos a tener la afectación psicológica y social de estos pacientes. Y lo que quiero poner también un poco en relevancia en esta sesión es que es un problema que está infradiagnosticado, y además en el 80% de los casos tú, mediante una anamnesis y una exploración, sí que se puede observar el problema. Para que os hagáis una idea, 2 millones de personas lo padecen y de ellas solo hay un 10% que está correctamente diagnosticado. Y aquí, por ejemplo, este estudio de Isabel Ferrero, que se hizo en Barcelona en un centro sociosanitario, mostraba cómo un 20% de los pacientes, antes de realizar un test que os voy a mostrar después, estaban diagnosticados, y después de realizar esta herramienta pasan a un 65%. Por lo tanto, son datos que son bastante notorios. Respecto a la valoración, tenemos dos herramientas que se utilizan de forma principal. La primera es el IC10, que es una herramienta de despistaje de la disfagia, es autoadministrada, son 10 preguntas muy sencillas que se puntúan del 0 al 4, siendo 0 que no existe ningún problema aparente. Son preguntas que son muy fáciles, por ejemplo, tragar líquido no supone un esfuerzo, o tragar es doloroso, y esto con una puntuación de 3 o mayor de 3 indicaría que el despistaje es positivo.
Y la que vamos a darle más importancia hoy, que es una herramienta de exploración, es el MEC5. Esta es una herramienta que nos permite, por una parte, ver si el paciente tiene algún problema en la seguridad o en la eficacia a la hora de la deglución. También valorar cuál es el volumen y la viscosidad que sería adecuado para ese tipo de pacientes y ver si es necesario que se realice alguna prueba instrumental más, como el vídeo que vimos antes de la fluoroscopia. Respecto a la seguridad y la eficacia, principalmente en la seguridad vamos a valorar tres cosas, que son: uno, la tos; luego la voz húmeda, que es cuando hay un cambio en la voz cuando el paciente ingiere el bolo; y por último, si hay una disminución de la saturación en un 3% respecto a la basal. Todo esto en la seguridad nos indicaría que el paciente ha sufrido un tipo de aspiración. Respecto a la eficacia, recuerdo por si acaso que es cuando el paciente no puede ingerir las cantidades que son adecuadas para estar en un estado nutricional correcto. Aquí tenemos el sello labial insuficiente, que es cuando el paciente no es capaz de el bolo alimenticio tenerlo entero en la boca, es decir, que parte del contenido se iría para el exterior. Los residuos orales y faringios, que el residuo oral sería cuando le queda parte del bolo a nivel de la boca y sería que hay un defecto en la propulsión de la lengua. Y la deglución fraccionada, que no es capaz de ingerirlo en una sola vez. Entonces, ¿de qué consiste la prueba? Es administrar 3 viscosidades, que son néctar, líquido y pudding, y vamos a ir creciendo en tema de volumen. Aquí tengo 3 viscosidades, que en este caso son: esta primera sería la néctar, que es prácticamente como si fuese agua, pero un poco más espesa, se parece a un yogur bebible. Vamos, que es un pelín más espeso que el agua. ¿Y ese sería? Este sería la textura néctar. Luego tenemos la textura miel, que la doy a mayores para que la sepáis diferenciar, pero no es una textura que se utilice en esta prueba. La textura miel al final es como la miel cae en forma, debería de caer en forma de hilo, porque este ya está hecho de hace un rato. Bueno, ¿Seréis un pelín más espeso que el otro? Bueno, esto debería de ser como un hilo, como si cayese la miel. Sí, claro, si pasa tiempo. Ya, ahora ya sé. Y luego tendríamos la tercera textura, que es la textura pudding, que es una textura que tú claramente no puedes ingerir a través de un vaso y la que necesitas algún tipo de cuchara, que es la que tendríamos, por ejemplo, en los batidos, en los yogures. A la hora de hacer las distintas texturas hay que tener en cuenta, si os queréis acercar podéis, hay que tener en cuenta cuál es el tipo de espesante que utilicemos y también la marca, eso se va a ver en el bote. Los materiales que necesitamos, por los que vemos en la mesa más o menos, los que serían el espesante, las jeringas para dárselas al paciente e ir viendo la cantidad que tú le estás dando, empapadores, aspirador que no tenemos, el pulsi para ver si disminuye la saturación, la hoja de registro, los vasos y el agua. Y antes de iniciar la prueba, como en todas, pues le tienes que explicar al paciente qué es lo que vas a hacer, tener su consentimiento, en este caso también valorar el nivel de alerta que tiene, porque si no tiene un nivel de alerta correcto, esta prueba no se podría realizar. Luego, tener una higiene bucodental adecuada, porque cuando trague el bolo, tú tienes que ver si queda residuo oral o no, entonces si ya tiene la cavidad sucia tampoco nos serviría. Y tener un entorno y posición adecuadas. A la hora de hacer la exploración empezaríamos por una textura tipo néctar y iríamos aumentando en 5, 10 y 20 mililitros. En caso de que no haya ningún problema en la seguridad, nos pasaríamos al líquido y luego al pudding, así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún tipo de problema? Cuando estamos, por ejemplo, en el néctar y a los 20 mililitros hay un problema, no nos iríamos al paso del líquido, porque no podemos ir a una viscosidad que es más difícil de ingerir por la persona.
nos pasaríamos directamente al pudding. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Bien todos? Vale, pues ahora quería hacer una práctica y necesito a 2 personas voluntarias.